Voy a ir grabando. Vamos a ver. Bueno, parece que no se conectan más personas. Vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos terminado lo que era el procedimiento de determinación, ¿verdad? Catherine, habíamos terminado, ¿no? No, solamente nos faltaba ver otras formas de determinación. Esa, el número 10. Ok. Sí, el 10. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el numeral 10, que es lo que nos faltaba, y pasaremos a lo que es la consulta, que como siempre digo es uno de mis temas favoritos, ¿no? Bien, bueno, habíamos hablado de la caducidad de la facultad determinadora por parte de la Administración Tributaria, y decíamos que si esta no realizaba dentro de unos tiempos, ¿verdad? 3 años, 1 año y 6 años, ¿no? En los casos que habíamos establecido, pues entonces la administración no podía hacer ya ningún tipo de reclamo sobre estos tributos, ¿verdad? Perdía esa facultad, ¿no? De revisarlo, de controlarlo. Muy bien. Habíamos hablado cómo era el procedimiento de determinación directa, es decir, cuando nos hacen las auditorías, ¿sí? La presuntiva, cuando en realidad no se podían realizar, pues, la determinación de la obligación tributaria porque existía más de un incumplimiento, ¿no? No tenía la información, no tenían los soportes, ¿verdad? Que tenían que ser presentados o que tenían que ser tramitados para poder solventar las declaraciones, ¿no? Entonces, muy bien, en virtud de aquello, nos faltaba ver otras formas en las cuales me cerré yo mismo el micrófono.
en donde otras formas que la administración tributaria también hace revisión, ¿verdad?, de los temas tributarios y que mediante aquellos también se podría decir que se hace un procedimiento de determinación, ¿no? Entonces, cuando se encuentren inconsistencias, ¿no?, en las declaraciones y anexos, ¿no?, de declaraciones, los anexos a las declaraciones, ¿no?, eh, pues entonces le darán 10 días para que corrija, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿sabe qué? Hemos detectado que en su declaración hay una inconsistencia, por favor corríjala. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? La administración pues directamente también está, digamos, haciendo uso de la facultad determinadora. Si existen diferencias en las declaraciones, pues entonces tendrá 20 días para justificar, ¿verdad? Y presentar una sustitutiva, ¿no? Luego tenemos que pueden haber una justificación de diferencias, sí, es decir, que puedan existir diferencias en los anexos o declaraciones, ¿no?, que se realizan. Bueno, pues esas diferencias también deben de ser cubiertas o corregidas, ¿verdad? Pero se aplicará un recargo, ¿no? Del 20%. Y sobre aquellas diferencias, ¿verdad? Bueno, el contribuyente podrá tener dos opciones, ¿no? Una, dentro de los 20 días siguientes de haber sido notificado, pues puede impugnarlo en la vía administrativa a través de un reclamo administrativo. Y si no lo quiere hacer por la vía administrativa, pues entonces dentro de 60 días, asimismo después de notificado estas diferencias, ¿sí?, podrá realizar pues la correspondiente acción ante el contencioso tributario. También existen las denominadas liquidaciones de pago, ¿no? Puede ser que la administración haga una liquidación de pago, digamos también por temas que se hayan detectado, que no corresponden, digamos, a las declaraciones presentadas, ¿no? Entonces, en esa liquidación de pago, asimismo, le dará 60 días para que pueda hacer el pago de esa liquidación, ¿no?, que se le hace. También pueden existir factores de ajustes que estarán establecidos mediante una resolución administrativa sobre los factores de ajuste, ¿no? O sea, es decir, hay un procedimiento de factores de ajustes en ciertos, digamos, componentes de la declaración, ¿sí? Y, digamos, habrá que ver si esto, pues, tiene, mejor dicho, estos factores de ajustes tienen o están basados en la capacidad contributiva del contribuyente. Y la resolución de aplicación de diferencias también, ¿no? Es otro mecanismo u otra forma de hacer determinaciones de las obligaciones tributarias. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Lo que puede hacer mediante esta facultad determinadora por parte de la administración tributaria, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema eh, de lo que es la consulta, ¿no? La consulta tributaria. Bueno, yo les decía que este tema era uno de mis temas favoritos, ¿no? Porque fíjense ustedes que aquí vamos a encontrar una salida, digámoslo así, o un mecanismo, ¿no? Para que los contribuyentes, digamos, puedan tener un acercamiento a la administración tributaria, ¿no? Yo les decía y les explicaba que en la administración pública hay dos cucos, ¿no? La Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? ¿Y por qué digo que son estos cucos, no? Porque son dos entes importantes de control, ¿sí? Eh,
el tema de deberle al fisco, o sea, bueno, lleva hasta responsabilidades penales, ¿no? En el caso de querer, pues, evadir o eludir, las responsabilidades, ¿no? Que se tienen, frente a este compromiso que el ciudadano ha hecho, pues, en el momento en el que permitió que sujetarse a este procedimiento de tributación, ¿no? Entonces, la finalidad que tiene esta consulta, sí, es uno de los recursos, sí, es uno de los recursos contra la incertidumbre que puede generar la complejidad del sistema tributario, ¿sí? Fíjense este concepto, ¿no? Es uno de los recursos contra la incertidumbre, es decir, desconozco, no lo entiendo, eh, digamos, tengo dudas, ¿no? Esa es, digamos, si lo aplico, ¿qué pasará? A lo mejor puedo incurrir hasta en un delito tributario, ¿ven? Como les comentaba ayer, creo que a ustedes les comenté sobre el caso que me consultaron en una compañía sobre la baja de unos créditos. Y yo le decía, bueno, quizás sus abogados que le dijeron que lo puede hacer, o societaristas o civilistas, ¿no? Puede ser que lo vean desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista tributario, le digo, déjeme decirle que aquí la cosa no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, en ese momento, eh, nosotros tenemos que decir, bueno, en realidad las deudas, sí, van a las pérdidas o ganancias, ¿no? Porque si yo tengo una deuda y está ahí pendiente, sí, ¿me afecta mi liquidez? Sí. ¿Afecta mi cartera? Sí. ¿Afecta mi patrimonio? Sí. Muy bien, pero ¿hasta cuándo la puedo arrastrar? ¿Hasta cuándo la puedo tener? ¿Hasta cuándo la puedo mantener? Sí, y se vuelve un contingente riesgoso, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista societario y contable. Entonces, claro, una cartera vencida alta, pues va a tener un impacto, ¿sí? También dentro de la tributación, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema es que yo no puedo desaparecerla, ¿sí? Y entonces ese era el punto, ¿no? Porque podía llevar a tener responsabilidades, porque el día de mañana puede aparecer alguien que quiera reclamar el pago de esa deuda, ¿no? Entonces, muy bien. Este, Pero esta consulta tributaria, como les decía, fíjense lo que dice, es una incertidumbre que puede generar la complejidad del sistema tributario. Entonces, yo quisiera, bueno, primero voy a terminar, digamos, el tema para luego hacer un ejercicio. Bien, ¿qué ventajas tiene? Bueno, definitivamente es una figura jurídica que permite, sí, como les decía, ese acercamiento con la administración tributaria, ¿no? De buena fe, un acercamiento, digamos, consensuado, ¿sí? Abierto, que le permite, ¿sí? Y por eso dice, la ventaja, ¿verdad?, que se tiene, pues es que se responsabiliza por la administración tributaria con el carácter de vinculante, ¿no? Es decir, que si yo tuviera una obligación que cumplir en lo civil, ¿verdad? Y por ejemplo, me dieron a mí para construir una casa. Bien, yo tengo los planos, tengo los parámetros, pero yo contraté con Catherine y Catherine viene donde mí y me dice, ¿sabe qué? Quiero modificar los planos. Ah, ya no hay ningún problema. Sí, ese acercamiento, ¿no? Voluntario, espontáneo, sin ningún problema. Muy bien. Pero el día de mañana, sí, que yo ya le voy a entregar la casa, hicimos unos cambios y yo no se los hice, sí, eso va a tener una responsabilidad, ¿verdad? Un reclamo. ¿Por qué? Porque habíamos acordado un cambio, ¿sí? Bueno, un poquito
en ese sentido, lo vamos a ver acá en lo tributario. Yo me acerco a la administración tributaria, obviamente por escrito, ¿no? Hago la consulta y la consulta, ya vamos a ver, tiene unos requisitos que cumplirse, ¿no? Y cómo presentarse. Entonces, voy donde la administración tributaria y le digo, mire, ¿sabe qué? No entiendo cómo se tiene que aplicar la normativa fulana de tal que está en tal parte. Yo soy una empresa tal o soy la persona natural tal que tengo tal actividad que considero formo parte de este hecho generador, pero en este hecho generador me genera la duda de cómo debo de calcular, por ejemplo, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando hubo el tema del terremoto en el 2016, ¿sí? La norma, sí, fue bastante clara, ¿no? Al momento de decir este, que solo y exclusivamente quienes digamos, adquieran bienes, ¿no? Eh, en la provincia de Manabí, ¿sí? Digamos, los oriundos de ahí son los que pagarán 12%, ¿no? Y entonces fíjense lo difícil que iba a ser recaudar, ¿verdad? Porque si yo, que soy María Fernanda Vela Velázquez, Velázquez de Manabí, ve usted, ¿ve? Y me voy para Manabí, ¿verdad? Yo podía decir, ¿sabe qué? A mí aplíqueme el 12% y no el 14%, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes lo difícil que era, digamos, la operatividad, ¿no? De esto. Y sobre eso hay algunas consultas, ¿ah? Sobre la aplicación de este 12% y demás, ¿no? Sí se dieron algunas situaciones, digamos. Pero claro, me genera incertidumbre, ¿no? Me genera duda, o sea, porque ustedes saben cómo es el ecuatoriano, ¿no? El ecuatoriano no tiene problema en cruzarse la frontera a Colombia, ¿verdad? Para traer el supermercado. Y eso pasó, sí, justamente cuando hubo esta alza del 14%, ¿no? Mucha gente se fue a la frontera a comprar las llantas, a comprar un montón de cosas, ¿ves? Y entonces, claro, eso era defraudatorio, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, había personas que, por ejemplo, recuerdo que yo estaba en Quito y en la época escolar de Quito pasó esto, y mucha gente compró los útiles escolares de sus hijos en la frontera con Colombia. ¿Ven? Y entonces, bueno, la gente se las ingenia, ¿no? Claro, hay que optimizar el presupuesto, hay que optimizar el dinero y todo lo demás, pero definitivamente, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos, ¿no? ¿Y quiénes somos los que no queremos colaborar con nuestro propio país? Nosotros mismos, ¿sí? Entonces, digamos, miren todas las conclusiones que podemos llegar o sacar solamente de analizar los hechos que nos pueden ocurrir y que, como les digo, en la práctica se dan, ¿no? Y se los pongo aquí precisamente para que ustedes los puedan reflexionar y que puedan entender por qué pasaban estas cosas, ¿no? A veces también, yo lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? A veces a mí me contaban alguna cosa, algún caso y yo no lo entendía, ¿no? Pero claro, ya cuando uno comienza a investigar y ya cuando uno le comienzan a explicar cuáles son las situaciones vinculadas, pues entonces ahí cae en cuenta en esto, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, lo primero digamos, el primer efecto que va a tener esta figura de la consulta es que esta consulta, sí, fíjense ustedes, parecería que debería obligar al contribuyente y no, más bien lo beneficia, el legislador le da este espacio a su favor, ¿sí? Porque deja comprometida a la administración tributaria a que haga un pronunciamiento, ¿sí? De aplicación de esa norma en favor de ese contribuyente, ¿sí? Y entonces el contribuyente aplica lo que dice la consulta y una vez que aplica lo que dice la consulta, como es vinculante, ya la administración no puede cambiar de opinión, ¿sí? Podrá hacerlo, sí, porque no puede ser una cadena, digamos, o un candado, ¿no? Digamos, poco flexible. Todo candado tiene una llave,
no hay candado sin llaves, ¿no? Entonces todo candado tiene una llave y obviamente si cambian las circunstancias, es decir, si la normativa cambia, si su manera de aplicarse, ¿sí? Pues entonces ya esa consulta no tendrá el efecto vinculante, ¿ven? Entonces, es una figura, por eso les dije, importante y que obviamente en tiempo y en espacio deberá ser utilizada de la mejor forma. Es decir, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo tengo que aplicar en tiempo presente, verdad? Esto y obviamente producirse los efectos a favor, sobre todo del contribuyente, ¿no? Más que de la administración tributaria. Bien, ese efecto vinculante, ¿verdad? Para la administración tributaria, pues refuerza o está amparado en el principio de seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, claro, porque la administración tributaria no me puede decir, así como usted no lo entiende, yo tampoco, ¿ven? Porque eso no puede pasar, ¿sí? Porque eso no puede ocurrir. Entonces, la administración tributaria es la que propone los cambios, inclusive en las materias tributarias, las reformas tributarias son motivadas por el directorio del Servicio de Rentas Internas, con el ministro de Finanzas a la cabeza, ¿no? Y obviamente también a la cabeza con el presidente de la República, que es el gestor principal de la política pública, ¿no? De la política económica pública. Entonces, definitivamente, digamos, pasa por todas estas. Entonces, definitivo que el principio de seguridad jurídica, pues, es lo que sustenta o lo que solventa o lo que mantiene, digamos, este efecto vinculante para la administración tributaria. Bien, ¿quién entonces podrá formular la consulta? Esa será la primera pregunta, ¿no? Y bueno, si ya habíamos hablado que es el contribuyente, ¿no? Entonces el contribuyente, quien sea sujeto pasivo, ¿no? Llámese contribuyente, responsable, persona natural, persona jurídica, terceros, ¿no? O los miembros de asociaciones o gremios, ¿no? Colegios de profesionales, cámaras oficiales, organizaciones personales, asociaciones, ¿sí? Empresariales, profesionales, sindicatos, asociaciones de consumidores, fundaciones o federaciones. Fíjense ustedes todas las denominaciones que nosotros tenemos, porque son estas figuras jurídicas son las que, digamos, están inmersas en todo tipo de actividad económica regulada por, o mejor dicho, afectada por los tributos, ¿no? Las cargas tributarias. Entonces, pues, cualquiera de ellos va a poder hacer o va a poder realizar algún tipo de consulta en relación a la materia tributaria, a la aplicación o ejecución de sus normativas instructivas o normas secundarias dependerá de la competencia, ¿sí? De la administración tributaria y entonces esta deberá darle respuesta. Bien, ¿sobre qué se consulta? ¿Sí? Sobre cualquier tema relacionado con el régimen tributario, ¿no? De clasificación de los tributos, ¿no? Cualquiera de ellas, es decir, el municipio o los gobiernos autónomos descentralizados, cualquiera de ellos podrá también se le podrá realizar también la consulta tributaria, ¿no? O las correspondientes digamos, preguntas o temas relacionados con la aplicación de los tributos que administran, ¿no? Muy bien, ¿qué efectos entonces tiene la consulta? Bueno, el efecto será de doble vía, ¿no? Y así lo he planteado, digamos, en este, en este numeral 6, ¿no? Vincula a la administración tributaria, ¿verdad? Es decir, que los efectos de las contestaciones, ¿no? Actuar conforme a los criterios establecidos en la consulta, ¿sí? Incluye las actividades e inspecciones y recomendaciones, ¿no? Que se puedan dar. Si se produce pues, un cambio, este puede cambiar, es decir, si hay alguna reforma a la ley, sí, ese carácter vinculante puede cambiar, sí, lo que les explicaba, ¿verdad? Hay que actuar conforme a lo establecido en la consulta, ¿sí? Porque ese es el efecto vinculante.
puede que de un cambio de norma pueda cambiar el criterio, sí, y eso se dejará, digamos, establecido, ¿no? Porque a veces se consulta y dice es que la aplicación antes era así y ahora la norma que ha cambiado dice esto, ¿seguimos aplicando lo mismo o no? ¿Ven? Esa es la incertidumbre, ¿no? Porque como ustedes saben, y, y cuando vieron todo lo que es lengua, ¿no? Española, eh, les decían, ¿no? Que una coma puede cambiar el sentido, ¿no? De una oración, ¿sí? Signos de puntuación son importantísimos en la redacción, ¿sí? Entonces, eso puede pasar en la legislación tributaria, ¿sí? Y el hecho de poner una coma, un punto y coma, ¿sí? Un planteamiento, digamos, o una estructura de una oración mal estructurada, ¿sí? En un sentido que pueda cambiar, ¿no? Una u otra, ¿no? Situación, pues eso definitivamente debo hacer uso de la consulta, ¿no? Debo hacer uso de la consulta. Entonces, cualquier conjunción o cualquier, digamos, situación o cualquier verbo mal empleado también, ¿no? O cualquier sinónimo o antónimo que pueda, digamos, tener más de una acepción y que esa acepción pueda llevarnos a una equivocación, pues entonces también eso viabiliza o facilita, ¿sí? Esta figura de lo que es recurrir mediante la consulta, ¿no? La consulta tributaria. Bien, y efectos por el obligado, pues para poder formar un criterio, ¿no? Sobre las consultas realizadas, ¿no? Será de carácter general, ¿no? Estas consultas, digámoslo así, si Catherine y yo somos abogadas y existen consultas jurídicas en relación a los tributos que debe realizar el abogado, ¿verdad? Hay una consulta o hay cientos de consultas, pues entonces nosotros tendremos que aplicarlo porque es parte de nuestra profesión, ¿no? Y quizás nos pueda ayudar si es que quiero incursionar en alguna actividad profesional que tenga alguna situación en particular que pueda, digamos, ser o no ser parte de una carga tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ayer les comenté y les dije que yo había planteado al servicio, perdón, al municipio de Guayaquil, yo había puesto en mi RUC mi domicilio, ¿sí? Yo tengo una oficina que mi padre me la compró cuando era menor de edad, y tengo una oficina, ¿sí? La que no la usaba porque yo pensaba que era propiedad de él y no mía, ¿sí? Así pasa, ¿ves? Y a veces la gente confunde, ¿no? Y dice, ese bien es herencia tuya, entonces aquí no hay ninguna herencia porque él lo compró a nombre mío, ¿ven? Y entonces después de descubrir todos esos líos jurídicos, ve que hacen los padres, ¿no? Abogados, gracias a Dios, los hijos que seguimos a los padres en la profesión podemos resolverlos, pero los que no se quedan con los líos porque no saben ni cómo adquirieron esos bienes. Entonces, bueno, gracias a Dios yo tenía mucha confianza con mi padre y él me contaba las cosas, ¿no? Entonces yo sabía qué era lo que pasaba. Bien, entonces en ese sentido, ¿verdad? Bueno, yo no, de hecho hasta ahora uso la oficina, ¿sí? No la uso. eh, pero la tengo, no es propiedad, bueno, en realidad es propiedad en conjunto porque también mi hermana es propietaria de esa bien. Y bueno, fíjense ustedes que yo fui al municipio de Guayaquil, ¿no? Y tenía supuestamente una obligación tributaria que era pagar lo que es la tasa de habilitación, ¿no? Todo negocio, toda actividad debe ser el pago de una tasa de habilitación. De donde funciona, digamos, su trabajo, su local comercial o lo que sea, en este caso mi oficina, ¿no? Pero yo había puesto de referencia realmente mi domicilio de mi casa, ¿no? Porque yo trabajaba en relación de dependencia, no tenía ningún problema y no hacía actividades extraordinarias.
Entonces, saqué el RUC porque al inicio yo sí hacía otras actividades y después, bueno, fui capacitadora, bueno, soy capacitadora con la Escuela Politécnica del Centro de Educación Continua de ellos, entonces, como yo trabajaba con ellos, tenía que facturar. Entonces, me tocaba mantener mi facturación, ¿no? Pero bueno, ellos decían que yo tenía que pagar esta tasa de habilitación. Yo puse un reclamo y lo impugné, obviamente, y les dije, ¿sabe qué? Usted está equivocado, porque yo en mi casa vivo y no hago oficina, yo hago actividades de oficina en mi trabajo de dependencia y cuando dicto clases las hago donde me dicen que tengo que dictar las clases, ¿no? Hoy dicto mis clases en casa, pero sigo en relación de dependencia, ¿verdad? Pero bueno, y efectivamente el municipio me absolvió a favor y dijo que efectivamente este era un domicilio, ¿sí? Porque ustedes saben que los bienes están categorizados, ¿no? De vivienda, de comercio, ¿no? Locales comerciales, etcétera, ¿no? Entonces lo verificaron y dijeron que efectivamente no tenía que pagar la tasa de habilitación. Luego la Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado, sacó un pronunciamiento en el que decía que efectivamente los profesionales del derecho no tenían que pagar tasas de habilitación, ¿sí? Y entonces, bueno, todo quedó saldado, digámoslo así. Pero fíjense ustedes, en el paso del tiempo, al principio no estaba claro, ¿sí? Y debió haberse hecho esta consulta. Y quiero decirles que invoco también este caso práctico de la consulta y del pronunciamiento del Procurador General del Estado, porque fíjense ustedes que esta consulta está reservada a la administración tributaria, ¿sí? Es una figura reservada a la administración tributaria, es decir, no hay otra administración pública que absuelva este tipo de consultas, excepto la Procuraduría General del Estado. Pero se refiere, y mejor dicho, en este Código Orgánico Tributario dice, se reserva a la administración tributaria porque es la competente, es la técnicamente competente. El Procurador General del Estado se ha pronunciado en temas tributarios, sí, pero si usted quiere realmente resolver los problemas relacionados a la tributación, la única consulta que le va a servir en aplicación será esta, la de la administración tributaria. Por eso es importante saber eh, digamos, eh, el rango de importancia que le da la norma, ¿sí? A la figura jurídica de la consulta. Entonces, en el momento en el que usted, si yo voy con la consulta del Procurador General del Estado y el Servicio de Rentas Internas me dice que no, que yo tengo que pagar, perdón, el municipio me dice que no, que yo tengo que pagar la tasa de habilitación, ¿verdad? Porque estoy haciendo actividades en un local comercial. Ustedes han visto que, por ejemplo, las notarías se ponen en locales comerciales, ¿sí? Se instalan ahí, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, hacen oficina en lugares que tienen categorías diferentes. Entonces, ahí hay que analizar los temas de a qué se aplica realmente, cuál es el hecho generador, ¿no? Entonces, fíjense, eso, ¿no? Bien, y la administración deberá aplicar los criterios ya consultados, ¿no? Es decir, que la administración tributaria, pues efectivamente, si le llega alguna otra consulta que pueda ser igual, sí, hará referencia que ya en la Gaceta tributaria está absuelta las consultas, ¿no? Dicha consulta y le hará referencia. ¿Sí? Cualquier persona puede consultar la Gaceta Tributaria y cualquier persona en ese marco de consulta, ¿verdad? Es precisamente que la mayor cantidad de contribuyentes pueda leerla, pueda hacer uso de ella, ¿verdad? Pueda consultarla y pueda entender si es que hay que hacer preguntas o hay que abstenerse, ¿no? De hacerlas, o hay que plantearlas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los efectos de la consulta. Bueno, ¿cómo entonces yo puedo plantear la consulta
a la administración tributaria, ¿verdad? Bueno, pues por escrito. Ustedes saben que en derecho público se hacen las cosas por escrito, ¿sí? Por lo tanto, debe de ser por escrito. Entonces, deberá entonces darse, identificándose, ¿no? ¿Quién es, no? ¿Quién soy yo? El consultante, ¿verdad? Entonces yo voy a poner mis nombres, mis apellidos, la razón social, ¿sí? La razón social, el RUC, el número de cédula o, bueno, el RUC en relación precisamente para identificarle las actividades o los hechos generadores, ¿no? Y la cédula, pues obviamente que lo identifique, ¿no? Sobre todo si es representante legal. La documentación que acredite los hechos, ¿sí? Es decir, qué es lo que está, cuál es el comportamiento, ¿verdad? De ese hecho generador que causa incertidumbre y que no sabe cómo hacer la aplicación de esa norma tributaria, ¿no? Bueno, indicar si está tramitándose pues algún reclamo o algún recurso. Es importante porque la norma dice que si hay en trámite un reclamo o un recurso, pues entonces no podrá hacer uso de la consulta. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Hace mucho sentido porque el legislador, ¿qué es lo que quiere prever? Dice, no importa que yo le haya planteado el reclamo. Y quizás el reclamo puede ser que lo haya planteado de manera equivocada. Entonces digo, bueno, uso la consulta para que sea vinculante y ya no se puedan pronunciar en el sentido mal planteado que yo pude haber realizado, ¿no? Y que me corrija de otra manera. Eso no se puede hacer, ¿sí? Todo lo que tenga que resolverse mediante, digamos, recursos administrativos, recursos o reclamos o recursos, entonces no aplicará la consulta, no será viable y no se la podrá tramitar, ¿sí? Debo de decir cuál es el objeto de la consulta, es decir, cuál es el propósito, ¿sí? De la consulta, el lugar, fecha y firma, ¿sí? Dónde se está realizando, ¿no? La consulta, pues puede ser a la regional Guayaquil, ¿no? Y en determinada fecha y con las firmas de representantes legales o del contribuyente, ¿verdad? Muy bien. Se deberá redactar unos antecedentes, ¿sí? Y también invocar las bases legales, ¿no? Entonces, la administración tributaria pues le dará trámite y en ese trámite pues efectivamente citará los antecedentes, digamos, tomará cuál es el objeto de la consulta y resolverá o dará la respuesta, ¿sí? Perdón. Invocando también la base legal, ¿no? La disposición legal. Bien, ¿quién es el competente entonces para conocer o a quién estará dirigida la consulta? Será a la Dirección General de Tributos. Esta es la competente para, digamos, resolverlo, ¿no? Para poder resolverlo. Bien, bien. No aplica la consulta si consultamos al momento de realizar una declaración, ¿sí? O sea, es decir, ya me toca declarar y yo voy a plantear una consulta para preguntarle si es que yo tengo que tributar X cuenta, por decir, X cuenta contable, ¿no? O cualquier situación, ¿no? En el tributo. Entonces, ¿yo lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces, eso no suspende la obligación de hacer la declaración tributaria. Se va a tener que hacer. Si usted la tiene que cumplir, recuerde que usted tiene un plazo, ¿verdad? Cuando nace la obligación y cuando se exige la obligación. Entonces, yo tengo que cumplir los dos momentos, pero la consulta no puede ser utilizada como un mecanismo suspensivo, ¿sí? De la declaración o de la no presentación de la declaración. No lo excusa. Hay que hacerlo, así sea de manera equivocada. Si la consulta me dice que yo tenía que hacerlo de otra forma, pues entonces yo tendré que hacer la sustitutiva en donde se haga, digamos,
la correspondiente corrección, ¿no? Cuando se haya planteado una reclamación o recurso, lo acabo de explicar, ¿verdad? Y dije, nadie puede, digamos, apostar en dos tipos de acciones, digamos, o de procedimientos administrativos, jugarse una suerte de que en un lado que pueda ser contradictorio, ¿no? Porque eso es lo que se juega, ¿no? Puede ser que sean concordantes, pero también puede ser que sean discordantes, ¿no? Entonces, definitivamente eso está prohibido, no se lo puede hacer y detectárselo, pues obviamente no procedería, quedaría inválido los dos procedimientos, inclusive, ¿sí? No interrumpe el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es lo que les decía, ¿no? No me exime de no presentarla y no admite recurso. Es decir, que su pronunciamiento quedará ahí, será vinculante. Si usted lo hizo bien, perfecto. Si usted lo hizo mal, sabe que esa respuesta está, digamos, encaminada a una situación distinta y por lo tanto ni siquiera podrá ser aplicable para usted, ¿no? Entonces, la consulta debe de ser bien planteada, debe ser con los hechos exactos, ¿sí? De lo que está pasando y el criterio o la base legal a la que se refiere, ¿no? Muy bien, ¿qué procedimientos tiene esta consulta? Pues bueno, la presentación conforme a los requisitos que ya vimos anteriormente, se tramitarán dentro de los 10 días para solucionar, digamos, los defectos, ¿no? Le dará 10 días si es que la consulta está mal planteada. Fíjense ustedes que se revisa, ¿no? El Servicio de Rentas Internas o cualquier administración tributaria, este, revisará, ¿no? Que tenga los nombres, el RUC, la identificación, que realmente esté bien planteada, que la pregunta sea clara, ¿sí? Porque a veces quieren hacerse 10 preguntas en una sola, ¿sí? Entonces, hay que plantear muy bien la consulta tributaria, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende consultar, ¿no? ¿Se paga, no se paga? ¿Se aplica, no se aplica? Es la exención, estoy fuera de esta obligación, ¿sí? ¿Cuál es la cuantía? ¿Dónde tengo que tomar? Si hay alguna inconsistencia en la ley, ¿no? Que me hable de un patrimonio neto o me hable de ingresos, ¿sí? Conceptos, ¿no? También podría ser. Y se dará a través de una notificación de devolución o no trámite, ¿no? Si es que no se cumple dentro de estos 10 días la subsanación de las observaciones que la Administración Tributaria le puede hacer a su consulta, ¿no? Entonces eso. El plazo para resolver la consulta será hasta 6 meses, ¿sí? Claro, porque son casos de estudio, ¿no? Y digamos que el Servicio de Rentas Internas, pues deberá evacuar no solamente una sola consulta, de hecho hay una unidad de consultas, ¿no? De observación de consultas y demás. Entonces, fíjense, le dará 6 meses para que usted pueda obtener la respuesta. Por eso, regresamos al punto 9, ¿no? ¿Cuándo no se aplica la consulta? Pues obviamente no puede paralizar las declaraciones, mucho menos los reclamos o los recursos, ¿sí? Y definitivamente pues hay que esperar hasta que no sea, digamos, respondida, ¿no? Y tiene como obligación, ¿sí? El principio de publicidad, ¿sí? Que será a través de qué? De la Gaceta Tributaria y también en el registro oficial se publica un extracto de las consultas que se han hecho al Servicio de Rentas Internas y usted lo puede encontrar, son ediciones especiales, puede ir a la página de Fiel Web, ¿no? Que tenemos en la universidad y ustedes pueden ver ahí, pueden ver consultas tributarias, ¿no? En el esquema. Entonces pueden ver ahí sobre las consultas tributarias, ¿no? También hay las consultas a la Procuraduría, pero también hay consultas tributarias. Entonces, ahí encontrarán, digamos, la publicación, porque como les dije, esta consulta, este instrumento, ¿verdad? Su resultado, ¿sí? Puede servir de antecedente o puede servir de guía para quienes estén, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Tributos, ¿sí? Los que venden vehículos, ¿no? Hay cientos de concesionarios a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, esos concesionarios tal vez tienen un problema tributario que fue consultado y entonces, bueno, lo tomará en referencia, ¿sí? Y
y estará, digamos, en la Gaceta Tributaria, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es la consulta. Entonces, como ustedes pueden ver, este tema es muy bonito, es un tema, digamos, que a mi criterio, la consulta tributaria, pues, es una salida amigable, ¿sí? Para que el contribuyente, en el marco de la buena fe, ¿sí? Porque cuando ya se encuentran con los problemas es que quieren pelear, hay que presentar reclamos, hay que presentar, digamos, cualquier tipo de acción, ¿no? Ante el contencioso tributario, que lo resuelva la justicia, que lo haga. Porque a veces pensamos, como le dije, que este cuco llamado Servicio de Rentas Internas, ¿no? O administraciones tributarias, cualquiera de ellas, porque hasta los municipios también tienen, digamos, su satanización, ¿sí? En cuanto a los tributos, porque ellos tienen que recaudar, ¿no? Y sobre ellos está la Contraloría General del Estado, o sea, el cuco mayor, ¿ven? Y entonces, cuando está el cuco mayor, pues obviamente le dice, oiga, usted tiene que recuperar los impuestos, no puede perderlos. Sí, eso carga responsabilidades a los servidores públicos que no han ejercido, por ejemplo, cuando cae la caducidad, ¿no? La norma dice que tienen que responder. El Estado nunca pierde, ¿sí? Y la Contraloría les va a responsabilizar si no se hacen bien las cosas. Entonces, por eso son valiosos, ¿verdad? Estos espacios que el legislador ha diseñado en la norma tributaria para que los contribuyentes, digamos, tengan una relación cercana, vinculada, bien establecida, ¿verdad?, con la administración tributaria. Entonces, que no se piense que la administración tributaria, repito, es un cuco lejano, que no puedo acceder a él, que no tengo cómo acceder. Es todo lo contrario, ¿sí? Hay días, hay momentos, hay espacios, y bueno, y el siguiente momento que nosotros vamos a ver ya en la clase ya del día lunes, ¿no? Día lunes, vamos a tratar ya lo que son los reclamos, ¿no? Los reclamos administrativos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado y ya estoy pasadita del tiempo, ya vamos 50 minutos. Bueno, hemos terminado este tema, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan podido comprender muy bien y nos vemos en la clase del día lunes, pórtese bien y no se olviden de presentar sus trabajos. Y a quienes tengan problemas con las asistencias, pueden escribirme y comunicarme en el chat, ¿ok? Muchas gracias y buen día. Gracias, doctora. Pase bien. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.